Ok. La pregunta es muy sencilla, que todos la pueden contestar. ¿Cuántos hemos sido llenos del Espíritu Santo con la manifestación de hablar otras lenguas? ¿No? Ok. Les voy a explicar otra cosa. Unos se les va a manifestar el Espíritu Santo, que han sido llenos del Espíritu Santo por medio de hablar otras lenguas. A otros no van a tener ese don de hablar otras lenguas, sin embargo, también van a estar llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Y para eso deben de tener la facilidad de oír la palabra de Dios, de oír a Dios cuando Dios les habla. Dios nos habla. Yo no sé si algunos de ustedes han oído la voz de Dios. ¿Ok? Cuando uno oye la voz de Dios, te quebrantas. Cuando estás estudiando la Biblia, te quebrantas, lloras. Y es un gozo tremendo. Es cuando estás lleno del Espíritu Santo, santo sin que hables lenguas espirituales, porque no todos la van a hablar, algunos. ¿Ok? Y el Espíritu Santo es el que nos lleva la victoria para dar estudios bíblicos, grupos celulares, predicar. Él nos revela el mensaje que tenemos que dar. ¿Ok? Y los que no lo han recibido, prepárense, porque en estos 4 fines de semana que vamos a estar hablando del espíritu, del bautismo, voy a estar tocando esos temas y pueden ser llenos del Espíritu Santo. Entonces prepárense, porque dice la palabra de Dios que cuando Pedro estaba hablando del evangelio a Cornelio y a su gente, recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Así es que prepárense. Gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, vamos a continuar. Nuestro pastor pidió que continuara con los estudios del bautismo. Y vamos a ir al libro de Hechos. Vamos a continuar ahí. Cualquier pregunta que tengan, alcen la mano, pregunten, no se queden callados en silencio, porque eso impide que ustedes sigan creciendo, sigan conociendo, sigan teniendo esa sabiduría que necesitan. ¿Ok? Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23, vamos a comenzar ahí. Y poco a poco vamos a ir entrando a profundidad en estos estudios bíblicos del bautismo. Dice la palabra de Dios, Hechos 2, 22, dice: varones israelitas, ¿están ahí? Oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Los apóstoles le estaban hablando a un pueblo y le estaban diciendo: ustedes son los asesinos de nuestro Señor. Ustedes lo asesinaron, ustedes lo sacrificaron. Le está echando la culpa a ellos. Ustedes lo mataron, dice. Ustedes lo condenaron. Cuando uno condena, aunque el otro lleve la ejecución, de todos modos la orden viene de arriba y dice: pues él me dijo que lo matara y él me dio la orden y yo la cumplo. Entonces los
apóstoles estaban diciendo a sus mismos hermanos israelitas, ustedes, dice, por no querer aceptar a nuestro Señor Jesucristo, lo condenaron, lo entregaron en manos pecadoras para que lo mataran. Ahora bien, sigue diciendo el versículo 36 al 38. Ahí mismo en el capítulo 2. Dice, sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense bien cómo le sigue repitiendo. A este hombre que ustedes sacrificaron, el Señor lo levantó. El Señor lo levantó y lo ha hecho Señor y Cristo, dice. Ahora bien, el pueblo empiezan a entender y a comprender que verdaderamente actuaron mal. El mal ya estaba hecho, ya lo habían ejecutado. Y empieza el pueblo a sentir ese remordimiento. El pueblo le empiezan a calar aquellas palabras que oían, que ellos estaban siendo condenados por la muerte de un hombre inocente. Y les empezaba a redarguir, efectivamente. ¿Y qué fue lo que dijeron en el versículo 37? Al oír esto, se compungieron. ¿Alguien tiene por ahí esa palabra? Hermano Eduardo, búscalo por ahí. Compungieron. En la versión latinoamericana dice, al oír esto, dice, se afligieron profundamente. Afligimiento entonces es. Ok. Al oír esto, se afligieron. En otra palabra, podría decir, ¿se arrepintieron? ¿Similar? ¿O no va de acuerdo? Ok. Se compungieron, se entristecieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Qué interesante, ¿verdad? Ellos sintieron el redarguir de aquellas palabras que los apóstoles le estaban diciendo, que los estaban condenando, que le estaban echando en cara la culpa, el asesinato de un hombre. Aquellas palabras le llegaron hasta su corazón y sintieron aquel dolor. Y empezaron a preguntar, hermanos, está bien, lo aceptamos, cometimos un error, nos equivocamos. Pero ahora dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay solución? ¿No hay solución? ¿O ya estamos condenados? Entonces, ¿qué dicen los apóstoles? Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Saben lo que le estaba diciendo el apóstol Pedro a sus hermanos, los israelitas? Podríamos decir que es una palabra muy fácil de recibir, pero era una palabra tan dura que iba en contra de sus creencias, porque por eso habían condenado al maestro, porque no aceptaban su doctrina. Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre que acaban de matar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo nos vamos a bautizar en su nombre si nosotros fuimos que lo rechazamos porque no le creímos, no lo aceptamos y quieres que lo aceptemos ahora que murió? Una palabra dura. No era fácil aceptar. No era fácil. Sin embargo, no tenían de otra. A ver. Bueno, aquí miramos que a los apóstoles le estaban... Pedro les estaba diciendo, ¿verdad?, que ellos eran los que lo habían matado. Sin embargo, sabemos que pues unos a lo mejor aceptaban esa otra culpa y otros no la aceptaban. Por ejemplo, aquí en el capítulo 5, donde dice que Pedro y Juan son perseguidos, ¿verdad? Ellos habían hecho un milagro. Entonces a lo cual los maestros de la ley
y los fariseos, que eran los que actuaban en contra de los discípulos, dice que los mandaron traer. El capítulo 5, 27 dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, ya habían hablado con ellos, dice, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Efectivamente, por eso les digo que no era fácil lo que Pedro les estaba diciendo, que aceptaran a nuestro Señor Jesucristo para que por medio de esa aceptación fueran perdonados todos aquellos que condenaron al Maestro. Pero sí, seguro no recordaban más atrás, allá en Mateo 28, cuando dice que Pilato quiso librar al Señor y se lavó las manos. Entonces, cuando Pilato vio el 27, 24, dice, viendo Pilato que nada ganaba, nada lograba. adelantaba, sino que se hacían más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre vosotros, sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Sobre nuestros hijos. Qué palabra tan importante acabas de mencionar. Tal vez lo tenga más adelante. Pero fíjate bien lo que dice. Pilato, ¿era judío o era gentil de los romanos? ¿Era romano o era israelita? Era un gobernador. Él, fíjense bien, entendía, él comprendía lo que estaba pasando ahí. Y él reconocía que era inocente ese hombre. Y él se hizo por un lado. Yo me hago un lado, dice. Allá ustedes. Efectivamente. ¿Y qué dijeron? Lo interesante aquí, hermanos, fíjense bien lo que dijo el pueblo. Por eso esa sangre que ellos declararon, que su sangre caiga sobre todos nosotros y nuestra descendencia, esa sangre es la que lleva al gentil, al pecador, a la condenación por no haberse arrepentido. Si te arrepientes, esa sangre no te condena, pero al no arrepentirte, estás manchado de esa sangre inocente. Es el problema. Por eso les digo, aquí los apóstoles no le estaban poniendo las cosas nada fácil a los israelitas, de que ¿sabes qué? No, pues arrepiéntete y bautízate, y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Dice ahí Romanos 2:5, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Efectivamente. Por eso, mira, fíjense bien. Volvamos al 38. Por eso lo importante aquí, hermanos, primeramente es que arrepentirse. Dos cosas hace el hombre. Hechos capítulo 2, versículo 38. Fíjense bien. Aquí cuatro cosas está pidiendo el apóstol. De las 4 cosas, 2 cosas cumple el hombre y las otras 2 las cumple el Señor. El hombre va a cumplir ¿qué? Arrepentirse y bautizarse. De lo demás dice, Jesucristo te va a perdonar tus pecados y te va a enviar el don del Espíritu Santo. Pero lo principal dice arrepentidos. Si no se arrepienten, toda esa sangre que declararon los israelitas que caiga sobre nosotros y nuestra descendencia está puesta. Está puesta. Aparte, por su corazón no arrepentido y todo eso es igual. ¿Qué busca? Arrepentirse. Arrepentirse. Si no, hermanos, pues no vamos a entrar al reino de los cielos.
Es lo importante. Todo hombre o mujer que se vaya a bautizar debe estar 100% seguro de que se ha arrepentido y ha pedido perdón a Dios, no al hombre, no confesarse delante del hombre o del pastor, sino delante de Dios. Me arrepiento, te pido perdón y me bautizo como manda tu palabra, para perdón de mis pecados. Es la única manera, es el único camino que tenemos. Entonces los apóstoles le estaban poniendo algo difícil a los israelitas. Le estaban diciendo algo difícil de aceptar, porque ellos nunca lo aceptaron. Y por tal razón y motivo ellos lo condenaron. Lo llevaron a la cruz. Y ahora resulta que quieren que se bauticen en su nombre. Pues, ¿qué pasó? Es algo ilógico, ¿eh? Pero no les quedaba de otra. Si quieres bien y si no, pues no. Aquí a nadie se le obliga. ¿Mandé? Es decisión individual. Así es, hermano. Qué interesante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios por ahí? ¿Vamos bien? Ok. Ahora bien, vamos ahí al versículo 3, capítulo 3 de Hechos, capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ¿qué? Ponerlo en libertad. ¿Ves? ¿Cómo vamos tocando por ese lado? Por eso le digo, más adelante creo que tengo esas citas, pero poco a poco, vamos poco a poco. Pilato no quería saber nada de ese asesinato. No quería saber nada, por eso él quiso hacerse un lado, me lavo las manos, yo inocente soy, allá ustedes. Carguen ustedes con el muertito, yo no lo cargo. Qué interesante. Ahora bien, dice 14, mas vosotros, dice, negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Efectivamente, amada familia, el hombre desechó lo mejor de lo mejor. Desechó la vida, desechó la paz, desechó la felicidad, la sacó de su vida. Y en vez de eso metió a su vida un violentador que lo sacó de la cárcel para que anduviera libre. Ese es el espíritu que anda por todo el mundo. El espíritu de esa persona que está simbolizando aquel hombre que fue libertado en lugar de Cristo Jesús. Porque eso fue lo que pidió el pueblo. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Barrabás. Pidieron a Barrabás, un hombre violento. Eso fue lo que pidió la humanidad. Ahí lo tienen. Ese era un homicida. Era homicida, hacía revueltas, hacía robos, era el cabecilla de una banda. Eso fue lo que pidió la gente. Y es lo que tienen hoy en día. Eso es lo que hay. Entonces, ¿de qué nos quejamos? A menos que cambiemos nuestra situación, buscar el reino de Dios y su justicia, entonces habrá paz en nosotros. Entonces viene el Señor Jesucristo nuevamente a nosotros, a nuestro hogar, a nuestra familia. Gloria a Dios, aleluya. Vamos al 17. Capítulo 3, Hechos, capítulo 3, versículos 17 al 20, dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios,
Ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, una vez más, Pedro les dice: arrepentíos y conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Fíjense lo que le estaba diciendo, que cuando uno se convierte a Cristo, recibimos aquel que fue rechazado. Viene esa paz, esa armonía, ese refrigerio en nosotros. Ya no vivimos como antes, emborrachándonos, peleando, viviendo, durmiendo por un lado y otro. Ahora vivimos en un orden. Viene el Señor a estar con nosotros y empieza a ordenar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Es lo que dice el Señor aquí: arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Y venga esa paz que sacaron, que desecharon cuando pidieron a Barrabás que saliera de la cárcel. No sé si algunos se hayan pasado su vida peleando, la esposa y el esposo, antes de conocer a Cristo. La mayoría de nosotros así era nuestra vida. La mayoría de nosotros así era nuestra vida. ¿Por qué? Barrabás estaba suelto. Y solamente viniendo la presencia de nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida, Él vuelve a atar a Barrabás y lo vuelve a expulsar y lo vuelve a meter al bote. Entonces empieza nuestro Señor Jesucristo a reinar en nosotros. Ya no reina Barrabás, ahora reina Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Qué interesante. Por eso es lo importante de los bautismos, de arrepentirnos y bautizarnos, porque ahí hay bendición, hay victoria, hay esperanza. Se vive con esa esperanza ya. De que venga lo que venga, pase lo que venga, nosotros esperamos en Cristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, voy a tocar otro tema. Tengo poquito tiempo. Voy a leer la última cita. Vamos a Isaías, tema que muchos ya la conocen ahí. Voy a tocar la última cita. Fíjense bien, Isaías 53, una cita muy conocida. Versículo 5. O versículo 3, vamos a comenzar desde ahí. ¿Lo tenemos? Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Efectivamente, amada familia, en ese tiempo su mismo pueblo lo despreció, lo desechó, lo sacó fuera, lo fueron a crucificar lejos de la ciudad, con tal de que no quedaran rastros de él allí en la ciudad, sino que llévenlo por allá, hagan con él lo que quieran. Desháganse de él, pero por allá, llévenselo por allá. Entonces lo crucificaron, fue despreciado, fue desechado por los hombres, experimentó toda clase de dolor, de sufrimiento, padeció antes de dar el último aliento, podríamos decir, sufrió como nunca. Sin embargo, resistió hasta el final. Dice la palabra de Dios, versículo 4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él mismo, amada familia, en ese dolor, en ese calvario por el cual Él estaba pasando,
estaba cargando con todos nuestros pecados. Cada vez que nosotros pecábamos, hacíamos más dolorosa su crucifixión o su muerte. Nosotros, como dice el pueblo de Israel, inocentes somos, éramos inocentes del daño que le causábamos a nuestro Señor, porque no conocíamos la palabra, ni el Nuevo ni el Viejo Testamento, no sabíamos nada. Nada. Entonces no sabíamos que al estar nosotros pecando continuamente, era más carga, más dolor, más golpes para el maestro. Él cargó con todo nuestro pecado, con toda nuestra rebeldía, dice. Él fue herido por eso. Dice el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahí está, hermanos. Por nuestros pecados fue molido. ¿Se imaginan? Y nosotros pecábamos deliberadamente, sin importarnos nada, sin saber lo que estábamos causando. Incluso decíamos, Dios no nos mira, Dios no nos ve, nadie nos ve, aquí me escondo, aquí peco, hago lo que quiera, pero no sabíamos lo que estábamos haciendo ni a quién le estábamos causando un mal. Cada vez que pecábamos eran más azotes para el maestro, era más dolor, más sufrimiento, eran más gotas de sangre que derramaba por esos pecados. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Efectivamente, amada familia, nosotros hemos sido curados en lo espiritual por ese dolor, por ese calvario, por ese sufrimiento, por esa muerte, por esa sangre que fue derramada. Nosotros fuimos curados, nosotros fuimos sanados para estar, ¿cómo se dice? Para ahora conocer y saber realmente lo que es o distinguir el bien y el mal, lo que significa la salvación y la perdición, porque antes no nos importaba hacer el pecado, de todo modo decíamos todos nos vamos al infierno y se acabó. Es más, decíamos pues que no había infierno, nos íbamos todos al cielo. Pero cuando viene el Señor y nos empieza a hablar de su palabra y nos empieza a decir hay infierno, hay cielo, hay esperanza, hay condenación, entonces nos empieza a dar miedo y empezamos a darnos cuenta que estuvimos al borde de irnos al infierno. Al borde estábamos. Pero llega el maestro y nos dice, date la media vuelta y sígueme. Gloria a Dios. Eso fue lo que le dijo a los apóstoles. Síganme. Síganme ustedes. Dejen los demás que hagan lo que hagan. Ustedes síganme. Gloria a Dios. Aleluya. Así es que dice. Ahora bien, versículo 6 dice, todos nosotros, tal vez algunos no, pero dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos, todos nos perdimos, todos caminábamos sin ninguna dirección. No teníamos una dirección, no teníamos una visión a dónde ir. Estábamos perdidos, no teníamos lucidez, vivíamos en las tinieblas, en la oscuridad, y pensábamos que esa era la vida que Dios nos había dado, desconociendo que había una vida mejor, que es en Cristo Jesús. Y dice que el Señor cargó en él todos nuestros pecados, todos. Cuando dice todos, amada familia, quiere decir que son
todos. No puede dejar el Señor sin perdonarnos un pecado, porque de lo contrario, por ese pecado que el Señor no nos perdonara, no entraríamos al reino de los cielos. Pero aquí dice la palabra que todos nuestros pecados fueron perdonados. Todos, cuando uno se convierte, no importa el pecado que hayas cometido o que hayamos cometido, no importa. Aunque hayamos asesinado, matado personas, aunque haya sido hechicero, brujo, lo que sea, el Señor perdona a esa persona. A toda clase de personas el Señor los perdona, sin excepción. Porque poderoso es su sacrificio y su sangre que derramó por cada uno de nosotros. Poderosa es la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios, aleluya. Y por esa sangre nosotros, amada familia, nos presentamos delante de nuestro Dios. Por la sangre de Cristo, la que nos cubre para no caer muertos delante de Dios. Así como el pueblo de Israel, cuando enviaban a aquel sacerdote, tenía que llevar la sangre de un cordero. De lo contrario, no podía entrar a la presencia de Dios. Nosotros entramos por la sangre de Cristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Por la sangre de Cristo entramos al lugar santísimo. Ya no necesitamos que alguien interceda. Ahora podemos ir nosotros con toda libertad al lugar santísimo y decirle: he aquí, Padre, aquí estoy. Aleluya, gloria a Dios. Ese es un privilegio que nosotros ahora en día tenemos, porque el pueblo de Israel en el Viejo Testamento no lo tenía. Tenía que enviar algún hermano, un enviado a los sacerdotes. Vayan y díganle y rueguen por mí para que Dios me perdone. Pero ahora no. Podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo y decirle: Señor, aquí estoy. Gracias, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos cubre con su presencia. Aleluya. Que Dios los bendiga, amada familia. Que Dios los bendiga grandemente. Y los invito